Estoy con el doctor Edgardo Becher. Él es el director del Centro de Urología, pero también es profesor adjunto de Urología de la UBA y además es expresidente de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. ¿Cómo andas, Edgardo? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Gustas? Bueno, para mí es un placer estar con vos y quiero que en 3 minutos aproximadamente me hables de lo que es tu tema, donde sos un súper especialista, que es la disfunción eréctil. ¿Qué me podés decir para que la gente en 3 minutos tenga un pantallazo de lo que es la disfunción eréctil? ¿Cómo no, Diego? Mira, la disfunción eréctil es la dificultad para conseguir o mantener una erección que sea suficiente para completar el acto sexual. Por lo tanto, un paciente que no logra conseguirla o que la logra y la pierde tiene la definición de padecer disfunción eréctil. Bien, y ahí, ¿cómo te cae la consulta? ¿Síntomas? ¿Cómo le haces el diagnóstico? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿A qué edad se produce? Lo más común es arriba de los 50 años, pero hay pacientes más jóvenes que tienen disfunción eréctil y hay estudios epidemiológicos poblacionales que muestran que el 50% de los hombres entre 40 y 70 años alguna vez tuvieron disfunción eréctil. Puede ser completa, parcial. Entonces lo que primero hacemos cuando estamos frente a un paciente es primero establecer realmente si el paciente tiene disfunción eréctil o tiene otra disfunción sexual, como trastornos eyaculatorios o trastornos del deseo sexual. Si determinamos que tiene disfunción eréctil, obviamente lo tenemos que evaluar, los antecedentes. Hay que pensar que la erección es un fenómeno vascular. Por lo tanto, la disfunción eréctil tiene mucha relación con la disfunción endotelial. El endotelio es lo que tapiza todos los vasos del cuerpo. Entonces, pacientes que tienen trastornos vasculares de otro tipo van a tener disfunción eréctil y viceversa. Muchos pacientes que tienen disfunción eréctil los evaluamos y tienen factores de riesgo cardiovascular y a veces es la primera banderita roja que nos ayuda a nosotros a poder derivar el paciente al clínico, al cardiólogo para que lo evalúe. Entonces, una vez que lo vemos en el consultorio, determinamos si tiene disfunción eréctil, buscamos causalidad, como son factores vasculares u hormonales, como es también la alteración de la testosterona. Perfecto, entonces ahí los estudios son en base a un interrogatorio y ves si tiene problemas vasculares y problemas hormonales. Todo eso es una batería de análisis que te dicen tiene o no tiene. Tiene o no tiene factores de riesgo, sumado el examen físico, que es fundamental, el examen genital y el examen prostático, y de esa manera podemos, en la gran mayoría de los pacientes, tener una idea bastante acertada de cuál es la causa de la disfunción eréctil. Luego existen otros estudios más específicos, que no es necesario hacerlo en todos los pacientes, pero en muchos sí, que son estudios de ecodoppler en el pene, que se hace provocando artificialmente con una medicación una erección y evaluando la vasculatura del pene. Se pueden medir cómo son las erecciones nocturnas, y esto es muy importante, porque los varones tenemos erecciones durante la noche que no tienen nada que ver con lo erótico, son erecciones reflejas que se producen cuando estamos durmiendo en el sueño más profundo, que se llama sueño REM. Y esto nos sirve ¿por qué? Porque como la naturaleza es sabia y no sabe si todos los días vamos a tener un estímulo sexual, hay oxigenación, entra sangre oxigenada con alto tenor de oxígeno, sangre arterial al pene, y eso mantiene al pene lo que se llama en medicina su trofismo, su funcionalidad. Si no hay erecciones nocturnas y no hay erecciones motivadas, existe sangre venosa que es pobre en oxígeno. Entonces, en algunos pacientes es útil hacer lo que se llama el monitoreo de las erecciones nocturnas. Es una especie de holter, un apartito que se lleva al paciente a la casa, que graba si tuvo o no tuvo erecciones y qué características son. Eso nos sirve mucho, además, para diagnosticar y diferenciar pacientes que son predominantemente de disfunción eréctil psicogénica u orgánica. Y muchos son mixtos, por supuesto. Perfecto. ¿Y con respecto al tratamiento? Y al tratamiento, bueno, primero, la primera línea de tratamiento en general es el tratamiento farmacológico. Desde el año 98 que salió el citrato sildenafil, ha revolucionado el manejo de estos pacientes y son medicaciones muy efectivas que no se pueden utilizar en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen contraindicaciones, por ejemplo, pacientes que tienen trastornos coronarios que están tomando nitratos no pueden recibir esas drogas. Por eso es muy importante que los pacientes no se automediquen y esto se lo dé el profesional. Estos son medicamentos que hay que tomarlos a demanda, un tiempo antes, 1 o 2 horas antes de la actividad sexual, y el paciente, si tiene un estímulo sexual, va a tener una erección de mejor calidad.
Más o menos esto es efectivo en el 70% de los pacientes. Hay un 30% de los pacientes que requieren tratamiento de segunda o tercera línea. Puede ser tratamiento que se colocan dentro del pene, que se llaman terapias intracavernosas, que es como una pequeña vacunita que aplicamos dentro del pene, o existen terapias de restauración completa de la erección, que es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo que se realiza de forma ambulatoria, que es el implante de las prótesis penianas. Perfecto. Y generalmente se llega, esos son efectivas, la gente se puede quedar tranquila que es una buena solución ante la falla de otros tratamientos. Sí, definitivamente. Las prótesis penianas existen desde el año 73. Hay millones y millones de pacientes en el mundo implantados con este tipo de prótesis. La calidad desde el punto de vista de bioingeniería de las prótesis que tienen ahora no se puede ni comparar con el año 73. Son prótesis confiables, muy bien. Obviamente hay que elegir el paciente y lo importante es que el paciente sepa que al final del túnel siempre hay luz. Puede ser más fácil la terapia medicación o puede requerir una pequeña cirugía. Lo importante es que sepa que si el paciente tiene voluntad, es posible restaurarle las erecciones. Y hay muchos pacientes llegan a la prótesis y quedan muy contentos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Diego, gracias por el contacto.